Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia. Comenzamos con nuestra prédica de hoy bajo este título de la iglesia llena de Cristo. La semana pasada yo leí uno de los credos, el credo de Niceno, un credo antiguo, y dije que parte de los credos son estas afirmaciones bíblicas, teológicas, profesiones que decimos a lo largo de la historia de la iglesia. Quizás algunos de ustedes, como lo he dicho en varias ocasiones, llevan años en la iglesia, y mientras que cantábamos y mientras que hacíamos el orden del servicio, yo me pensaba, ¿será que hacemos esto porque es tradición? ¿Lo hacemos porque es parte de lo que la iglesia hace? ¿O en cada una de esas transiciones del servicio realmente hay una intencionalidad detrás de todo lo que hacemos? Y obviamente es la adoración a Dios, es adorar al Rey de Gloria. Y los credos entonces lo que buscan hacer es ayudarnos a contemplar más quién es Dios con palabras escritas que tienen un peso bíblico. Entonces los credos lo que hacen es recordarnos el que estamos aquí con un peso histórico, y estamos aquí porque le servimos al Dios eterno. No estamos aquí nuevamente porque estamos aquí por estar aquí, por perder el tiempo, pasar el tiempo. Estamos aquí con mente en el tiempo a la luz de la eternidad. Entonces, uno de estos credos que leí la semana pasada es el credo de Niceno, pero hay otro credo que es parte de la iglesia primitiva y que a los primeros siglos de la iglesia se logró formar ya este credo, y es el credo apostólico. Y el credo apostólico lo que contiene es, nuevamente, ciertas verdades bíblicas profesadas por verdaderos creyentes. Tú puedes ir a buscar el credo apostólico y ir por cada una de sus líneas y decir amén, amén, amén. Y una de estas líneas que el credo apostólico profesa es una línea que dice: creo en el Espíritu Santo. Y esto para nosotros es clave. Y quizás para la iglesia del 2021 dice: obviamente nosotros creemos en el Espíritu Santo. O también a lo largo de que pronto tú has salido de otras iglesias donde todo es énfasis al Espíritu Santo, de mala manera, un énfasis equivocado y no bíblico. Quizás transicionas de una iglesia a otra iglesia y dices: bueno, aquí qué bueno que no se hace tanto énfasis al Espíritu Santo. No, esta no es la idea, porque nosotros somos una iglesia que cree en la Trinidad. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, escrita y revelada y perfecta, inerrante y suficiente, que es lo que dice en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, creemos en el Espíritu Santo, y hoy vamos a ver que precisamente como iglesia creemos en la presencia de Dios. Creemos en la presencia de Dios de esta manera, no simplemente con su pueblo o con su iglesia, pero en su iglesia o en su pueblo, es decir, en cada creyente, y por ende en cada congregación bíblica está la presencia misma de Dios. Por eso que para nosotros el tiempo en la mañana de los domingos es de suma seriedad para nosotros. No es un juego, no es una opción para el creyente, es una disciplina para el creyente. Es parte del convencimiento de lo que se supone tú has creído y ahora lo vives. Entonces, parte de la semana, sí, yo estoy con el Señor, pero parte de lo que vamos a ver, la idea es que a lo largo de este entendimiento de yo y el Señor, este yo y el Señor se moviliza hacia el Señor y su iglesia. Entonces, creemos obviamente en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de lo que ya hemos visto hasta ahora, esta es nuestra tercera predicación en esta serie Eclesia, hemos visto que la iglesia es de Cristo. No es de nosotros, es de Cristo, por ende tenemos que ser fieles a lo que Cristo ha comprado. Está la iglesia de Cristo, comprada por Cristo, y hoy vamos a ver entonces que la iglesia es de Cristo, comprada por Cristo, por lo tanto es llena de Cristo. Yo voy a explicar qué quiere decir una iglesia llena de Cristo. Y de una vez te digo, no se trata de números. No se trata de números. Una iglesia llena de Cristo no está en contra de números, pero no es todo sobre números.
Vamos a ver qué tipo de llenura es la que la Biblia habla y hace énfasis de la presencia de Dios. Entonces, a la luz de los versículos que Rafael leyó, yo quiero que veamos dos cosas. Vamos a ver la promesa del Espíritu y por segundo vamos a ver entonces la presencia del Espíritu. La promesa del Espíritu, versículos del 15 al 16, y después vamos a ver entonces la presencia del Espíritu relatada por Jesucristo, versículos del 17 al 18. Entonces comencemos con el primero y es la promesa del Espíritu. Pero estamos en el capítulo 14 de Juan y como sabes, parte de lo que nosotros creemos es que para tú entender un texto, tú tienes que entender su contexto. Para poder entender esta promesa del Espíritu Santo, tenemos que llegar a trazar un poco más hacia atrás y ver qué es lo que Cristo ha estado enseñando y específicamente qué es lo que el discípulo Juan ha tratado de explicar. En el capítulo 13 lo que nosotros encontramos es que Cristo de una vez le dice a sus discípulos, antes de ser entregado, la noche previa a ser entregado, es decir, jueves, antes de ser entregado y antes de ser crucificado el día viernes, Él toma a sus discípulos en el capítulo 13, en el versículo 33 le dice lo siguiente: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Ahora, esta es la manera casi como el capítulo 13 termina, y por eso es que el capítulo 14, el versículo 1, comienza con una exhortación de Cristo a sus discípulos, a sus hijitos, de la siguiente manera: no se turbe su corazón. No tengan miedo, no tengan ansiedad. Obviamente les acaba de decir, hijitos, por un poco de tiempo y estaré con ustedes. Para los discípulos, Cristo era su todo y lo habían dejado todo. Y al escuchar de Cristo su todo, por un poco de tiempo voy a estar con ustedes, pero después me voy. El corazón de ellos se turbó. Y esta palabra es fuerte, no es como que se preocuparon porque, sí. No, se turbó, los movió desde muy adentro de su ser, los movió bien fuerte. Y Cristo dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, por un lado, la ansiedad, el temor, la preocupación de los discípulos era bien real. Nuevamente, para ellos Cristo era su todo. Y aquel que dice ser su todo, dice, me voy a ir. Para ellos la ansiedad, la preocupación era algo verdadero, tangible y de suma preocupación. Pero por lo mismo las palabras de Cristo, por un lado, vienen a un corazón turbado y entonces se vuelven en palabras que son de consuelo, son de descanso, son de seguridad y de paz, aún en medio de la confusión. Turbados de corazón, Cristo le dice, hijitos, no se turben. Crean en mí, crean en Dios, crean en mí también. Por eso es que hablamos de que Cristo no dejó a sus discípulos solos, ni en la ansiedad, ni mucho menos en la confusión. Él les promete aún mismo en el capítulo 13, cuando tú vas a casa, te das cuenta que Él les promete que va a venir por ellos y los va a llevar. Capítulo 14, los primeros versículos dice que Él va a preparar una morada para ellos con muchas habitaciones. Está hablando de esa gloria futura, de ese glorioso lugar en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y Cristo dice, en medio de un corazón turbado, yo voy a regresar por ustedes. Yo no me voy a ir y no lo voy a volver a ver. No, yo me voy a ir a preparar un lugar por ustedes, que por ende yo compré por ustedes. Entonces Cristo mismo está diciendo, no se turben, aún así también les quiero animar con esto. Todo lo que pidan en mi nombre, dice Cristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto es en el versículo 13. Y si no fuera esto suficiente, el capítulo 13 nos dice algo glorioso que a veces pasamos por alto. Y es como el capítulo 13, en el versículo 1 dice que Él amó a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La promesa del Espíritu Santo es un contexto de un glorioso Salvador con un gran glorioso amor. No los voy a dejar solos. Lo que voy a decir y a pedir al Padre, que vamos a ver más adelante, está bajo el contexto de Cristo decir, esto es parte del plan trinitario. Esto es algo que hemos planeado en la economía de la Trinidad, en la relación trinitaria, eternamente. Esto está y es parte del plan y por ende tiene que ser ejecutado. Yo tengo que irme y les conviene que me vaya, pero va a venir uno. Y es el que vamos a ver. Entonces parte del contexto es mostrar este amor de Cristo para con sus discípulos, que a pesar de su corazón turbado, no teman. Yo estoy con ustedes. Aunque no voy a estar, yo voy a estar con ustedes. Y en ese contexto los discípulos quizás no entendían mucho. ¿Cómo así que va a estar con nosotros? ¿Cómo así que va a regresar por nosotros? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué va a pasar mientras que tú te vas de viaje, por decirlo así?
¿Con quién me dejas? ¿Con quién voy a estar? Y en este contexto es que empieza entonces lo que nosotros vemos como la era del Espíritu Santo que acompaña a la iglesia y que vamos a ver más adelante. Pero no simplemente es el amor de Cristo para con su iglesia, sus discípulos, pero es el mandato en base al amor de Cristo que nos amemos unos a otros. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 34 dice, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Entonces, la fuente de nuestro amor viene de Cristo, por ende, es la misma fuente que vemos para dar este tipo de amor. Hemos sido amados para amar. Hemos sido aceptados, perdonados para extender gracia y perdón y misericordia. Hemos recibido todo eso y por ende la fuente de todo esto es Cristo. Yo los he amado, ámense unos a otros. Ahora, quizás te preguntas, ¿por qué hablamos tanto del amor? ¿Luego no estamos hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué trazar todo este contexto para llegar a esta palabra de amor? Bueno, porque precisamente antes de ver la promesa del Espíritu Santo, hay una condición. En el versículo 15. La condición lo que hace es aclarar a quién se les va a dar el Espíritu Santo. Y la manera en que lo presenta es en términos de amor. No sé si tú te diste cuenta que hay una relación entre el amor. El versículo 15 comienza, si ustedes, y eso es una relación gramatical de condición. Y tienes permiso, si quieres insertar después de ese si ustedes, y yo voy a explicar que nuestra traducción toma la decisión de insertar el entonces al comienzo del versículo 16, y yo digo, no, debes insertarlo antes porque hace mucho más sentido. Si ustedes, puedes insertar, como lo tengo ahí en mi Biblia, arriba, entonces guardarán mis mandamientos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y por qué lo debemos hablar ahora? Porque lo que esto muestra es que nuestras acciones son fruto de lo profesado. No se divorcian. Nosotros no podemos decir yo amo a Jesús y no vivir amando como Jesús. Yo no puedo decir yo creo en Jesús, pero mi vida no luce como Jesús. Entonces, por eso es que si ustedes me aman, esa es la condición, tú insertas ese adverbio, que voy a explicar más adelante, entonces van a guardar mis mandamientos. Una clave para mirar si eres un creyente saludable o que está creciendo a ser más saludable es con cuánta facilidad obedeces al Padre. Con cuánta facilidad tú te ves tu propio pecado por gracia y dices, yo tengo que obedecer, yo tengo que crecer. Por lo tanto, el fruto de la obediencia es también condicionado y bajo el fundamento del amor. Una marca de un creyente verdadero no es simplemente que profesa decir Jesús te amo, pero que con su estilo de vida busca glorificar a aquel que dice que ama. Él busca glorificarlo. Nuevamente, mientras que leemos los credos a lo largo de esta serie, la idea detrás de esos credos no es simplemente para llenar tu mente. Esa es una de mis grandes preocupaciones como pastor, donde le demos un peso bíblico a la seriedad bíblica del texto, predicación expositiva, bíblica verdadera, y aun cuando predicamos bíblicamente, mi temor grande es, ¿será que nosotros podemos simplemente llenar nuestra mente con información y olvidar la aplicación? ¿Será que es más fácil para mí subir la enseñanza al techo y que salgas con bastante información y salgas diciendo, wow, yo no sabía eso? ¿O será que la predicación bíblica es aquella que te enseña la palabra de Dios y te aplica la palabra de Dios? Si salimos de este lugar con meramente, wow, mira, yo no sabía eso. Eso es parte. Pero, wow, Señor, tengo mucho que crecer. Esa es la gran diferencia en la iglesia. Si tú sales simplemente con información en tu mente, yo no estoy haciendo un buen trabajo. No estoy haciendo un buen trabajo. Porque eso, créeme, es fácil. Darte información, darte teología, pero no una teología que te lleva a una doxología, a una práctica de esa información. Entonces, lo que estamos hablando aquí es nuevamente que la obediencia, más que una simple acción, es, según la Biblia, una acción motivada que sale de un corazón convencido que lo más glorioso que él puede o ella puede hacer es glorificar al Padre. Es una convicción bíblica, de peso bíblico, que si Cristo dice, si me amas, y dices, claro que te amo, entonces obedéceme. Si tú me obedeces, me muestras que me amas. Y si tú me amas, me obedeces. No es, no quiero solamente amarte. No, el amar y la obediencia
es cara de dos caras de la misma moneda. Tú lo volteas por un lado, ves obediencia, y por otro lado ves amor. Esa es una de las maneras que yo siempre trato de explicar, que la obediencia para con Cristo no es obligación, es un privilegio, es un deleite. ¿Qué cuesta? Obvio que sí, pero que es un deleite, que tú sabes que quieres pecar. Eso es obvio que sabemos, pero el creyente ahora dice, pero es que yo quiero glorificar al Señor. Ayúdame, Padre, a poder vivir de tal manera en que yo realmente pueda decir y estar convencido que es bueno glorificar al Señor. ¿Y sabes por qué digo que esto es importante aún antes de entrar en la promesa del Espíritu Santo? Porque nuevamente, si esto no es verdad de tu vida, tú no tienes al Espíritu Santo. No lo tienes. Podemos hablar mucho del Espíritu Santo y olvidar la condición previo a quién se le va a dar el Espíritu Santo. O el fruto del Espíritu Santo se va a evidenciar por una vida obediente. Si no hay obediencia en tu corazón o en mi corazón, yo creo que tenemos que cuestionar nuestra salvación. Porque tú no haces para ser salvo, tú eres y obedeces porque eres salvo. Y el problema no está en sí que no estás haciendo, El problema va a ser, ¿estás obedeciendo de un corazón amoroso, no legalista, no por obligación, pero porque realmente amas al Señor? Esta es la gran diferencia de un corazón que busca glorificar al Señor, que en vez de mirarse externamente y concluir, mira, yo sí estoy bien. ¿Por qué estás bien? Porque mira lo que estoy haciendo y tú haces tu lista. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y concluir por tus evidencias externas que estás bien delante de Dios. Y no entonces ver primero qué está pasando aquí en mi corazón. La pregunta del creyente siempre va a comenzar, no qué estoy haciendo, porque esto es fácil. Yo puedo llenar mi agenda de hacer y pensar que soy salvo por mi hacer, pero la pregunta del creyente es, antes de lo que él está haciendo, él se pregunta y se examina a sí mismo, y se pregunta y se dice, ¿por qué hago lo que hago? Porque la verdadera obediencia entonces, como la desobediencia, son frutos del corazón. Si hay desobediencia, el problema no es lo externo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, es que pequé porque es que me la pusieron muy fácil. Es que pequé por la internet. Tú no pecaste por internet. Es que pequé porque pasé y preciso había este lugar ahí y pues me impulsó y yo tuve que ir porque ese lugar me tentó. No, el lugar va a estar siempre ahí, la internet siempre va a estar ahí. Es que pequé porque es que él o ella me subió la voz y yo quise volver a hablar. No. Es que pequé porque es que el hombre se cruzó en el carro. No. Esto lo que revela es lo que motivó y reaccionó tu corazón hacia pecar. Y por ende la misma obediencia surge en el corazón. Nosotros obedecemos bíblicamente porque por gracia de Dios Él ha comprado un nuevo corazón. Cuando tú lees la queja de Dios a Israel, no era porque no hacían sacrificios. Era porque lo hacían con sus labios, mas su corazón estaba lejos del Señor. Y la pregunta para ti y para mí es, como creyentes, ¿podemos decir que estamos haciendo muchas cosas y posiblemente Dios nos vea y diga, pero su corazón está bien separado de mí? Por eso es que la condición de Cristo es, si me aman, van a guardar mis mandamientos. La obediencia no es por temor, como lo expliqué hace unas predicaciones atrás. La obediencia es porque quiero glorificar al Señor. No es terror, es un temor de reverencia, de decir, yo quiero glorificarle a Él. Y por eso es que paso el tiempo hablando de esto, porque nuevamente podemos entrar a esto y asumir entonces dos cosas. Uno, que no importa cómo yo esté en mi vida, el Espíritu Santo está en mí. Concluir equivocadamente de esa manera. Porque una vida no gobernada por el Señor es una vida no llena del Espíritu Santo. Uno. Dos, también podemos concluir, y por eso es que quizás mi manera de poder diferenciar en la traducción, cuando ellos deciden insertar ese adverbio entonces en el versículo 16, yo pienso que deberíamos mantenerlo en el versículo 15. ¿Sabes por qué? Déjame tratar de argumentar por qué yo pienso que es mejor mantenerlo ahí. Cuando yo digo que si ustedes me aman, insertar ahí, entonces que ellos deciden insertarlo en el versículo 16, para mí es clave insertarlo ahí en el versículo 15 y no en el versículo 16. Déjame explicarte por qué. Si nosotros hacemos la petición de Cristo al Padre por el Espíritu Santo en base a mi obediencia, en base a lo que yo puedo hacer y si amo y si guardo la palabra de Dios, la promesa del Espíritu Santo está condicionada a mi obediencia. Pero el Evangelio no condiciona nada dado a nosotros por nuestra obediencia. Toda demanda fue cumplida por Cristo.
Por lo tanto, aún mismo la promesa del Espíritu Santo es una seguridad, no por tu obediencia, por la obediencia de Cristo. Por lo tanto, yo prefiero dejar el versículo 16 como comienza, con una petición: yo rogaré y pediré al Padre. Porque de esta manera va a quedar claro que lo que Jesús va a pedir no está fundamentado en mi propia obediencia o amor, sino que está fundamentado en la obediencia y en el amor de Cristo por su iglesia. El Espíritu Santo va a ser una garantía, independientemente si algunos o no obedecen. El Espíritu Santo es una garantía dada al creyente y por ende este creyente puede obedecer. Y por ende, y como fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente regenerado y verdadero, va a ser obediencia. No perfecta, porque ninguna aquí obedece perfectamente. Pero sí un continuo deseo de decir: no me voy a conformar donde estoy. No me importa cuántos años llevo en la iglesia, no me importa cuánto he leído, no me importa cuántos títulos puedes tener. Eso no es la base de tu conformarte. Es decir, cada vez más que me comparo con Cristo, más me doy cuenta que estoy bien abajo. No en que Él me rechace, pero bien abajo en ser más como Cristo. Cada vez que yo me leo la Biblia, digo: oh my gosh, ¿cuánto me falta ser como Cristo? Esto no me lleva a pasividad, como lo hemos hablado. Esto me lleva a un deleite de decir: quiero más, quiero más. Nunca voy a llegar al techo de ser como Cristo. Siempre voy a caminar para ser más como Cristo. Por lo tanto, el fundamento para nuestro amor y obediencia es la obediencia y el amor de Cristo para contigo y para conmigo. Por ende, sí se puede obedecer. Porque Cristo ya obedeció por nosotros. Porque Cristo nos libertó. Porque el pecado ya no controla tu vida. Cristo, se supone, gobierna tu vida. Ahora sí se puede crecer y crecer y crecer para llegar a ser más como Cristo. Entonces la promesa está asegurada para aquellos que por gracia han sido comprados por Cristo, que aman a Cristo, y por aquellos entonces que obedecen por la obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros encontramos ahora, sí, ya entrándonos más al versículo aquí, es uno de los versículos más gloriosos, el cual podemos defender la creencia o la doctrina de la Trinidad. Sí, obviamente la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero no porque no exista en la Biblia, la palabra, no el concepto, no está. En esos versículos encontramos esta relación preciosa trinitaria y una relación tan preciosa entre la Trinidad, entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que el Hijo ruega al Padre. Eso es increíble. Cristo dice: yo rogaré al Padre para que Él, el Padre, dé al Espíritu Santo al otro Consolador. Yo no sé si quizás tú te has hecho esa pregunta: ¿cómo así que el otro Consolador? Como estudiantes de la Biblia, como creyentes, debemos hacernos la pregunta: ¿por qué el otro Consolador? ¿Quién es el otro? Y yo creo que debería, en el buen sentido, romper la cabeza, tratar de entender y de investigar quién es el otro. Porque si Cristo está orando por el otro Consolador, la pregunta que el creyente se dice a la luz de estos versículos es: espérate, si es el otro, ¿cuál es el otro? Y puedes pasar una buena tarde investigando en tu mente y ver qué es que está diciendo Cristo y por qué habla del otro Consolador. Bueno, el otro Consolador para ayudarte en la investigación es Cristo. Cuando tú vas a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, tú te das cuenta que la misma palabra es usada: Paracletos. Y Paracletos puede significar dos cosas. En el contexto de Juan, Paracletos es este abogado, por decirlo así, este intercesor que viene delante de alguien más en defensa de. Por eso es que Juan, y lo traducen como abogado. Si ustedes, hijitos, pecan, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el Paracletos. Él es este abogado que intercede por nosotros. Ahora bien, Paracleto no simplemente significa aquel que intercede por nosotros como un abogado, pero también Paracleto significa consolador, ayudador, aquel que camina con alguien, a la par de alguien. Este es el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dice: yo rogaré al Padre para que les envíe al otro Consolador, para que camine con ustedes. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer para tratar de entender más el texto es: si el otro Consolador es el Espíritu Santo, ¿de qué me sirve tener a este Consolador? ¿De qué me sirve tener al Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su oficio? ¿Por qué fue enviado por el Padre a la petición de su Hijo? Y como obra trinitaria, el Padre y el Hijo decir: sí,
Vamos a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué es que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas? Ahora, esta pregunta más que nunca es bien relevante para nuestra iglesia. Y más por el contexto en el cual estamos, y más por seguramente la iglesia en la cual tú eras parte de, vienes de, o quizás has escuchado. ¿Cuál es la evidencia realmente y lo que el Espíritu Santo viene a hacer? ¿Cómo tú definirías una iglesia llena del Espíritu Santo? Yo podría preguntar aquí y la mayoría, algunos quizás dirían, bueno, obviamente la llenura del Espíritu Santo se va a ver pues por lo que yo siento. Ok, entonces la llenura del Espíritu Santo es por lo que tú sientes. Ok, vas a hacer de esta definición de la llenura del Espíritu Santo lo que tú sientes, algo bien abstracto, subjetivo en base a lo que tú piensas que sientes. Entonces realmente no hay un peso bíblico para eso. Bueno, entonces la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Según la Biblia. No sé, seguro vamos a sentir, otra vez sentir. Seguro la gente va a levantar las manos. Entonces si una persona no levanta las manos, ¿no tiene Espíritu Santo? Bueno, seguro entonces va a ser una iglesia que todas las personas se caigan al suelo. Bueno, yo no veo eso en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo sé que hay una iglesia y creyentes llenos del Espíritu Santo? Esa sería la pregunta. Y Cristo, bien perfecto como Él es, Él no nos deja adivinar. Él no nos deja decir, bueno, es que el pastor este dice esto, es que el otro pastor dice esto, es que yo crecí en esta denominación, yo crecí en esta iglesia. No, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y ahí mismo Cristo te lo explica claramente en el versículo 26 del mismo capítulo 14, cuando Él dice, estas cosas los he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, y Él lo aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él que les enseñará que todas las cosas y les recordará que todo lo que les he dicho. Es decir, lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia llena del Espíritu Santo es esto. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la palabra de Dios, que ya está devorando y deseando como aquellos hermanos en Berea eran hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque deseaban, escudriñaban la palabra de Dios. Una persona llena de sí mismo es aquella que quiere sentir algo. Porque estás basando tu entendimiento y tu vida en base a lo que tú sentiste. Pero créeme que como tú y yo, hay veces que tú no sientes nada. No, el Espíritu Santo no se manifestó hoy. Y la palabra de Dios fue predicada fielmente y tú leíste la palabra. La base de la creencia no se basa simplemente en lo que tú sientes, porque nuevamente hay mañanas que tú no sientes deseo de abrir la Biblia. Bueno, hoy no la voy a abrir porque no siento nada acá. Voy a esperar que yo sienta algo. Podemos pasar meses, sino años, esperando a sentir algo y no a sentir nada. Porque lo que mueve tus sentimientos, tus afectos, es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios viene a un corazón no deseoso y palabra tras palabra tras palabra empieza ese corazón a desear más la palabra. Entonces los afectos, las emociones no son contrarias o ajenas al creyente, pero son la base y el fundamento del creyente. Es la palabra de Dios que mueve ese corazón, mueve ese corazón. ¿Y qué hago si no quiero desear la palabra de Dios? Ruega a Dios, dame más. Dame el deseo de esta leche espiritual, dame más este deseo de conocerte más y más a ti. Ahora, como si eso no fuera suficiente, lo que hace Cristo en el capítulo 16, versículo 13, es explicarte nuevamente qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Si Él nos va a enseñar y nos va a recordar todo lo que Cristo nos ha dicho, y eso está en la Biblia, en el capítulo 16, versículo 13, Él te dice lo que se supone el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. ¿Qué es lo que Él dice? Capítulo 16, versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, eso me encanta, el Espíritu de verdad, en una cultura posmodernista, relativista, donde tú tienes la verdad, yo tengo la verdad, y donde, por ende nadie tiene la verdad, todos vivimos en mentiras, en una verdad relativa, es decir, tú quieres ser esto, bueno, pues yo no tengo por qué decirte que no, porque pues esa es tu verdad, mi verdad es esta, a la final todos vamos a ir para el mismo lugar. No, eso no es lo que la Biblia dice. Entonces el creyente sí tiene la verdad absoluta. Esto no lo hace arrogante, lo hace humilde. Porque ¿por qué tú y por qué no el de lado? Entonces el verdadero creyente que viene y dice el Espíritu de verdad, esa es la verdad absoluta, no es como otras verdades, no, el Espíritu de verdad, cuando venga, los guiará, y me encanta esto, a toda la verdad. El Espíritu de verdad
los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ese es el Espíritu Santo. Aquellas iglesias que le hacen un énfasis al Espíritu Santo distorsionando la Biblia, están abusando y blasfemando contra la palabra de Dios. Donde el énfasis es el Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo. Pero espérate, el Espíritu Santo tiene una labor, un llamado. Él no es menos que Cristo, no es menos que el Padre, no es más que el Padre, no es más que el Hijo, pero hay una función y relación entre la Trinidad. Y lo que supone que el Hijo venía a hacer era cumplir la misión del Padre, siendo como el Padre, pero subordinado ante el Padre. ¿Y sabes qué es lo que el Espíritu Santo hace según esos textos? Él está de alguna manera en función delegada por Cristo y por el Padre. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer? Escucha esto. Él les va a hablar no de su propia cuenta. Y tú dices, espérate, ¿de quién estamos hablando aquí? Del Espíritu Santo. Esto no minimiza su divinidad, lo que sí hace es explicar su rol. Él no va a hablar como algunas iglesias dicen, no, el Espíritu Santo me habló y dijo tal cosa. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, yo no sé, pero a mí me habló Dios por medio del Espíritu Santo. No, espérate. Esto fue otra cosa más que el Espíritu Santo. Eso posiblemente pudo haber sido tu propio pecado o el propio Satanás confundiéndote lo que Cristo quiere decir. Creo que la palabra dice, Él hablará no de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. El Espíritu Santo, increíble. La tercera persona de la Trinidad, lo que Él oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Escucha esto, Él me glorificará. Si un creyente o una iglesia hablan cosas contrarias a lo que la palabra de Cristo ha revelado, esa no es la función del Espíritu Santo. Si se ha elevado algo más, una enseñanza de un hombre, una relación del hombre, a lo que la palabra de Dios dice, créeme que es una iglesia no llena del Espíritu Santo. No puede ser, porque entonces contradeciría y va a contradecir lo que mismo Cristo dice. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo esto para decirles que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia bíblica. Por ende, como iglesia Gracia sobre Gracia, nosotros queremos usar bien el tiempo. No queremos hacerte perder el tiempo. Y como iglesia local, posiblemente esta no va a ser la iglesia para muchos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando revelaciones ajenas a la palabra de Dios. Yo no te voy a parar aquí un día esto a decirte, mira, yo soñé ayer y quise no, yo no voy a hablarte de sueños. Yo te voy a hablar de la palabra de Dios. Y por ende la palabra de Dios va a exhortar, va a retar, va a animar, va a cambiarte, va a hacerte sentir incómodo con tu propio pecado, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No venimos para salir pensando soy mejor, en el sentido de que yo mismo. Venimos para ser transformados por el Señor y salir de aquí y decir gracias por el Padre, por Cristo y por el Espíritu Santo que mora en mí y por ende yo quiero lucir más como Él. Hay áreas de mi vida que no lucen como Él, pero por ser guiado por el Espíritu Santo me va a revelar la palabra de Dios para decirme, ahí tienes que crecer, Michael. Y eso es bueno. Una iglesia animada, exhortada, que quiera ser más como Cristo. Y eso lo hace la palabra de Cristo. Nada más. Entonces, si esta es la promesa del Espíritu Santo, ahora movámonos a lo que es la presencia del Espíritu Santo, que ya casi mencioné un poco de esto. Pero ahora, en los versículos que siguen del 17 al 18, lo que encontramos, y es una de mis pasiones, este tema de la morada, de la residencia, de la presencia de Dios es una de mis pasiones bíblicas. Esto podríamos decir una teología bíblica de la presencia de Dios. Me encanta esto. Yo quiero poder desglosar un poco este versículo porque lo que encontramos aquí es un cambio significativo. Algo que yo oro que tú veas. Algo ha pasado enormemente con la venida de Cristo. Cuando Juan en el capítulo 1 dice, y hemos recibido en Cristo gracia sobre gracia, una de estas verdades es la presencia de Dios. Tú podrás decir, pero espérate, el pueblo del Antiguo Testamento también estuvo con la presencia de Dios. Yo te digo, sí, pero Cristo hace algo acá único. Y es decir, que la presencia de Dios no simplemente estará con su pueblo, pero estará en su pueblo. Y en el Antiguo Testamento esto no sucedía. ¿Y sabes por qué? Lo vamos a ver, porque yo quiero que tú entiendas lo glorioso del nuevo pacto, lo glorioso de ser la iglesia, el pueblo de Dios, con algo jamás visto antes, que era mediado por templos físicos, mas ahora esto glorioso es por medio de la persona de Cristo. Esta morada que ahora habita Dios en su pueblo por medio del Espíritu Santo es lo que encontramos de diferente entre la morada del antiguo pacto al nuevo pacto. En el antiguo pacto tú sabes que existían los templos, ¿verdad? El tabernáculo.
Y tú veías que los tabernáculos, el templo, como el templo que Moisés levantó, como el templo que Salomón levantó, parte de testificar que Dios aprobaba esos templos, ¿sabes cómo era? Con la presencia de Dios. Normalmente venía por medio de fuego. Normalmente decía y testificaba, sí, he aprobado esta morada temporal como parte de mi presencia habitar ahí. No que Dios era controlado por un templo, porque la tierra es, por decirlo, la silla de sus zapatos. Él está gobernando todo, pero temporalmente mi presencia iba a morar por medio de estos templos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, algo triste pasa. Y es por medio del profeta Ezequiel. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 8 al 11, tú te das cuenta de algo bien triste. Y es que la presencia del Señor abandona el templo. Y si tú has estado leyendo la Biblia, tú dices, algo pasó. Algo pasó y no hay mención de la presencia de Dios con su pueblo o en su pueblo hasta que Cristo, el Verbo, se tabernaculizó. La presencia de Dios, Cristo es el templo de Dios. Por ende, la transición de los pactos es la morada de Dios de estar con, ahora estar con y en su pueblo. Y esto es lo que nosotros encontramos. Por eso que Cristo cuando les dice en el versículo 17, en el capítulo 14, les dice a este Consolador, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Si tú no ves a Cristo y no conoces a Cristo, no puedes recibir al Espíritu Santo. Eso es simple. Tú niegas a Cristo, no puedes recibir al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el negar su obra de mostrarte a Cristo. Es negar su obra transformadora y necesaria para cambiar tu corazón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar la obra del Espíritu Santo. Por ende, porque están negando a Cristo, están negando al Padre. El mundo no lo puede recibir, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora o habita o vive, y aquí está la clave, con ustedes, y escucha el futuro, y estará en ustedes. Y vamos a explicar que este estará con ustedes no era hasta que Cristo cumpliera su misión en la tierra, muriera, resucitara y por ende ascendiera y por ende, como vamos a ver más adelante, ya el Espíritu Santo vendría sobre la comunidad compuesta del nuevo pacto y es la iglesia de Cristo. Ahora, déjame leerte uno de los teólogos pastores que más ha influenciado mi vida en cuanto al entendimiento de esta transferencia de la presencia de Dios o esta movida de la presencia del templo físico al templo Cristo, al templo de la iglesia, es decir, nosotros, es el pastor James Hamilton, y él dice lo siguiente: en el antiguo pacto, Dios permaneció fiel a su pueblo, acompañándolos en una columna de fuego y de nube, y después habitando en medio de ellos, en el tabernáculo y en el templo. En el nuevo pacto, el único templo, obviamente a la luz de Cristo, es la comunidad de creyentes. Pastor, ¿por qué le damos tanta seriedad a los domingos? ¿Por qué esta convicción suya de congregarse debe ser algo de tanto peso? Por esto. Porque ahora el templo es la comunidad de creyentes y Dios habita no solo en la comunidad corporativa, esto, yo creo que Dios está visitándonos domingo tras domingo, sino también en cada miembro individual. Entonces, esto es lo que decimos muchas veces, una falsa dicotomía de algunos creyentes que dicen, yo tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Señor. Yo lo que necesito es la Biblia y yo y mi Señor. Y tú dices, sí, pero es que el Espíritu Santo se le dio a la comunidad. Y tampoco es una falsa dicotomía decir, si tú quieres encontrar la presencia de Dios, solo tienes que venir a la iglesia. Porque no es así tampoco. Al salir de este lugar, cada domingo somos enviados, después de haber sido enseñados y equipados, ¿a qué? A proclamar de Cristo, es lo que la iglesia debe hacer. Ella se moviliza, viene, se nutre y se moviliza, viene y se equipa y se moviliza. Por lo tanto, el Espíritu Santo es esta gran bendición única y maravillosa para el creyente. Es una promesa dada a aquellos que han sido conocidos por gracia de Dios, salvados por gracia de Dios, y es el regalo de conocer al Espíritu Santo. Ahora, la manera en que yo conozco al Espíritu Santo es porque Él se supone que mora en mí y está en mí, por ende, Él mora con nosotros y está entre nosotros. Esto es el gran cambio que hemos visto a lo largo de las páginas de la Biblia, que Él iba a ser una garantía de su promesa. ¿Te acuerdas que acabo de decir que Ezequiel 8 al 11 es esos 3 capítulos que muestran la presencia de Dios que se va del templo? Pero es el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27,
que muestra una promesa gloriosa. ¿Y cuál es esta promesa? Bueno, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. La presencia de Dios se va de un templo y promete la presencia de Dios en un nuevo templo. No físico, por Cristo, su iglesia. Y la presencia de Dios en su iglesia, en cada creyente genuino, lo lleva ¿a qué? A la obediencia. Por eso es que Cristo dice, si ustedes me aman, entonces me van a obedecer. ¿Por qué? Porque según el Padre, Dios, el Señor, ha prometido que va a poner su Espíritu entre nosotros. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. La llenura del Espíritu Santo, por ende, no es otra cosa más que disfrutar esta promesa de la presencia del poder de Dios. ¿Para qué? Para obediencia a Dios. Por eso que comencé diciendo, ¿cómo se caracteriza una vida de un creyente saludable? Por su amor y su obediencia a Dios. ¿Cuánto le amas? Le vas a obedecer. Se trata de prioridades. Si le amamos, le vamos a obedecer, y si le obedecemos es porque realmente le amamos. Y todo esto ha sido comprado precisamente por Cristo, quien es el que realmente ha sido mostrado como aquel que vino a testificar que había sido lleno del Espíritu Santo. Es Cristo mismo el que muestra y el que inaugura este reino de Dios diciendo, sí, Él está lleno de la presencia de Dios y por eso Él es el profeta, el Señor, el Dios, el Hijo, el Rey, el sacerdote esperado. Cristo es el cumplimiento de toda la imagen del Antiguo Testamento. Él ha venido para inaugurar algo glorioso que se llama el reino de Dios, compuesto de la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a mi vida? Bueno, se aplica de la siguiente manera, y es que la iglesia comienza ¿cuándo? Bueno, una pregunta que no tiene, que como fuera de esos exámenes que tú dices, ay, no sé la respuesta. Bueno, la iglesia comienza en la mente de Dios eterna. Excelente, es una buena respuesta. Esa es la realidad. La iglesia tiene un comienzo desde la eternidad. Pero ¿cuándo es que terrenalmente es compuesta y realmente como inaugurada, por decirlo así? ¿Con los discípulos de Cristo? No, ellos son el fundamento, son aquellos que Cristo escogió para ser el fundamento de la iglesia. ¿Cuándo es que la iglesia realmente comienza? Bueno, el día de Pentecostés. Hechos 2. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, cuando dice que yo pondré mi espíritu en ellos. Y lo que hace Hechos 2 es testificar que la promesa de Dios es una realidad en el pueblo de Dios. No en algunos, no en los apóstoles, no en aquellos discípulos que fueron los primeros, sino en aquellos ciento y tanto que habían ahí, fueron llenos de la presencia de Dios. Y por eso Hechos comienza este anuncio de cómo es que esta iglesia va tomando forma, es estructurada, como vamos a ver a lo largo de esta serie, que ya en el capítulo 6 muestra que hay una necesidad de estructurar y dividir los dos oficios, ancianos y diáconos, diaconisas. Empieza a tomar forma misionera por medio de la persecución, empieza a tomar forma en medio de la plantación. Y tú te das cuenta que entonces Hechos es el relato de la obra trinitaria para movilizar y formar a su iglesia. Eso es lo que vemos entonces, que la iglesia es el cumplimiento de los planes divinos y eternos de Dios, y por ende Él no nos ha dejado solos. Y el nosotros decir junto con el apóstol Pablo, somos el templo de Dios, no es cualquier cosa. Yo sé que está en el contexto sexual de 1 Corintios, y a veces asumimos que decimos ese versículo solamente cuando hay un contexto sexual. No, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Ok, obviamente es cierto. Pero ¿qué tal las otras áreas de tu vida? ¿Tu compromiso con la iglesia local? Puede ser una de esas. Yo soy templo del Espíritu Santo. Ok, ¿cómo está tu compromiso con la iglesia local? Tu matrimonio, la creencia de tus hijos, tu trabajo, tus dones, tus talentos, tus finanzas, tu deseo por proclamar a otros que no conocen de Cristo, tus vecinos, tus familiares, el mundo entero. Si somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, oh familia, eso es bien serio para nosotros como iglesia local. No es un juego. Nosotros decir somos el templo del Espíritu Santo, ¿en serio creemos eso? Porque si lo creemos, vamos a vivir según eso. Si decimos seguir a Cristo, entonces por ende tenemos que lucir como Cristo. Pero aquí está la clave y lo precioso de la promesa de Dios. Y es que la presencia del Espíritu Santo no es para cargar tu vida con un montón de cosas que hacer.
decir, uy, de verdad que ahora soy el templo del Espíritu Santo, tengo que hacer. No, esa no es la respuesta, es qué privilegio, qué glorioso evangelio, que me ha salvado yo siendo un enemigo, me ha salvado yo estando separado de Dios para unirme a la familia de Dios y ser lleno y movilizado de parte de Dios. Por ende, es importante que yo le dé el peso en serio a lo que creo creer del Dios en mí por medio del Espíritu Santo para entonces yo vivir como iglesia. Por eso es que nosotros deseamos vivir buscando cómo unirnos y adueñarnos de lo que Dios está haciendo en gracia sobre gracia. ¿Sabes cómo vamos a ser templo del Espíritu Santo? No simplemente con una unidad doctrinal, bíblica, pero con una unidad de esfuerzo. Parte de ser templo del Espíritu Santo como iglesia local va a requerir que no algunos hagan todo y que no algunos estén involucrados y que no algunos sean partícipes de lo que la iglesia está haciendo. Parte de ser templo del Espíritu Santo como iglesia local es que todos abracemos lo que la iglesia está haciendo. Porque lo que estamos haciendo no es para algunos, es para equipar, enseñar y enviar a la congregación. Por ende, tu compromiso en la iglesia local va a derivarse de tu entendimiento de lo que tú dices profesar, creer de Cristo. Porque se supone que eres salvo para ser parte de una iglesia local porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces no es una opción para el creyente él si se une a lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, como mencionaba Oscar en los anuncios, si Dios permite, nosotros el otro domingo a las 4 de la tarde, vamos a presentarte por qué tenemos grupo de comunidad. Tú tienes la tarde para irte a tomar un buen almuerzo, tomarte un buen café y regresar a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es que tú no has sido llamado a estar solo, sola. Los grupos de comunidad no es algo que queremos hacer porque quizá las iglesias lo hacen. No, porque es uno de los medios que Dios ha dado para la iglesia para extender el cuidado y el discipulado dentro de la iglesia. Porque los domingos no es suficiente. El tiempo, ese relojito rojo ahí me está informando, te pasaste el tiempo y yo estoy acelerándome. No es suficiente el tiempo. Pero domingo tras domingo nos congregamos y semana tras semana se supone que los grupos de comunidad son aquellos hermanos que yo tengo al lado mío, mis hermanas, para poder caminar con ellos, ayudarnos mutuamente, llorar, reír, perdonarnos, extendernos gracia, pedir perdón, convivir juntos, alcanzar nuestra comunidad. El 31 de enero la idea es que estemos acá con aquellos que me están ayudando a manejar grupos de comunidad, Fernando, Oscar y Rafael, y la idea es sentarnos aquí para explicarte la unidad que hay detrás de estos grupos de comunidad y la misión por la cual estamos haciendo esto. Y entonces esto va a demandar que nos desprendamos de aquellas ideas que decimos, no, yo mejor me quedo sola, me quedo aislada, y obviamente tú no dices eso, pero es lo que estás haciendo. Porque si un miembro de tu familia se quedara en su habitación y no saliera sino simplemente a desayunar, tú te preocuparías. Porque la salud de ese miembro de tu familia diría, no está bien. No, yo estoy aquí en mi habitación solo. No, sal. Vamos a ir a comer. No. Sírvame la comida y yo como más tarde. Muchos teenagers son así, ¿no? Y yo me acuerdo que, no. La comida se le sirve en la mesa. Esto no es un hotel. Ahí está la mesita y esta es la hora y usted va a comer a esa hora. Entonces, parte de lo que nosotros oramos es que tú entiendas que vivir en familia es vivir en familia. Y es unirte a lo que Dios está haciendo. No has sido diseñado para estar solo ni aislado, aunque muchas veces obviamente es más cómodo. Pero nuestro llamado no es la comodidad, nuestro llamado es las relaciones, la familia, el crecer, el hacerlo incómodo, que es nuevamente tratar de comprender a otra persona de otro país, de otro idioma, posiblemente de otra cultura, y tratar de convivir con una personalidad diferente a la mía y hacer esto. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que es la iglesia, que cada vez más está buscando glorificar al Señor. Por ende, como iglesia imperfecta, sí deseamos buscar al perfecto Cristo juntos. Entonces, la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes es, ¿con quién caminas? Si tú eres parte de Gracia sobre Gracia ya por un tiempo, estas palabras y estas preguntas tienen que resonarte a ti otra y otra vez. Porque es parte de la cultura de esta iglesia. Si es una iglesia que simplemente tú vas a venir un domingo y no quieres saber más de nosotros, creo que no es la iglesia para ti, honestamente. No lo digo para que te vayas. Lo
Lo digo para que te chequees tu corazón y digas, pero espérate, ¿por qué quieren esta comunidad juntos? Porque es que es lo que la Biblia enseña. Y lo vamos a ver a lo largo de esta iglesia, de esta serie Iglesia. ¿Con quién caminas? ¿Quién te conoce? No, en mi casa. Sí, yo sé, en tu casa te conoce, pero aquí, ¿quién te conoce? ¿A quién tú conoces? ¿Con quién lloras? No solo. Yo no quiero que nadie me vea llorando. Pero tienes un hermano dentro de la iglesia que tú puedes llorar. ¿Tienes a alguien con quien tú puedas celebrar? Y estamos nosotros diciendo y viviendo lo que esta frase de gracia sobre gracia es, y es, este soy yo, muéstrame a Cristo. ¿Estamos viviendo esto? Porque si no, familia, nuevamente, no creo que nos estamos perdiendo de estas grandes bendiciones que yo estaré con ustedes y en ustedes y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Sí, pero ¿cómo esta presencia del Espíritu Santo se manifiesta? Por medio de la iglesia. Y lo vamos a ver en Hechos. Que no dejaban de estar unánimes, compartiendo el pan. Bueno, pero era en aquel entonces, no, está el comienzo de la iglesia, juntos, unidos, perdonándose, exhórtense, anímense a la iglesia de Colosa. Era la iglesia de Colosa la que estaban escribiendo. Entonces, parte de nosotros vivir todo esto es porque somos parte de esta iglesia local donde queremos crecer juntos, oramos y luchamos contra nuestro propio pecado juntos, tentaciones y maneras en que estamos nosotros buscando animarnos mutuamente. Quiero cerrar con esta frase del pastor Hals, que es un libro que estamos leyendo con aquellos que están ayudando a liderar los grupos de comunidad. Él dice lo siguiente que me llamó mucho la atención. Los grupos de comunidad son personas que comprenden su identidad en Cristo y tienen una comprensión corporativa y comunitaria de esa identidad. Eso significa que estamos comprometidos unos con otros y con nuestro crecimiento colectivo en Cristo. Y esa es la idea. Que si a mí no me preocupa el crecimiento de mi hermano y mi hermana, algo está acá grave. Algo está pasando acá. Porque tú has sido llamado a ser miembro de un cuerpo y parte de que si te duele ese dedito pequeño, te va a doler, te va a incomodar y los demás miembros van a empezar a reaccionar contra este dolor. De igual manera, si hay alguien aquí que está sufriendo y yo no sé, es un grave problema para la congregación. Si hay alguien aquí que está celebrando algo y yo no lo sé, es algo grave para la congregación. Si hay alguien que está en un pecado habitual y no ha salido de ese pecado habitual, es un llamado a la iglesia local a orar y a unirse a este individuo. Y creo que todos aquí somos ese individuo. Todos aquí necesitamos esa ayuda. Comenzando conmigo, comenzando con aquellos que están ayudándome a liderar, ayudándome al staff. Todos somos los primeros en decir, yo necesito ayuda. Por lo tanto, tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda. Qué gran consolador tenemos. No desperdiciemos lo que Dios ha comprado en Cristo y lo que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Así que ayúdenme ahora, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu gracia. Gracias, Dios, por la iglesia. Qué gran privilegio ver a mis hermanos, a mis hermanas. Ver sus rostros, Dios, es realmente de gran ánimo para mí. Y te ruego, Padre, que tú sigas ayudándonos a elevar la seriedad de lo que es iglesia, lo que son aquellos que han sido llamados de este mundo para vivir fuera de este mundo, en el sentido de vivir a la luz del reino tuyo, comprado por Cristo, inaugurado por Cristo, y que será consumado por Cristo en su regreso. Y mientras que esto pasa, tú no nos has dejado solos. Nos has enviado al otro Consolador para que nos enseñe, nos exhorte conforme tu palabra, usando a mi hermano, a mi hermana que está al lado, para que yo y ella o él luzcan como Cristo. Gracias te damos por este tiempo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.